Hermanos, el Espíritu de Dios es tan dulce. Cuando el Señor estaba creando la tierra, en el principio, el Espíritu Santo estaba sobre las aguas, como paloma, dulcemente, así como entendemos que vino el Espíritu Santo completamente sobre el Señor Jesús. El Señor lo tiene todo preparado. Él desea que su pueblo conozca que para Él no hay nada imposible. Hermanos, cuando una persona nace de nuevo, el milagro que ocurre es que esa persona, estando muerta en sus delitos y pecados, el Señor le da un nacimiento nuevo para poder recibir su Santo Espíritu adentro de ellos. Y hermanos, el Espíritu tuyo y el del Señor se unen. Y el Señor entonces te imparte su santidad, imparte lo que Él es, que tú necesitas para vivir una vida agradable. Que cuando el Señor te diga, ven a casa, sea por muerte física o por rapto de la iglesia, la resurrección, tú entonces puedes venir delante del trono de la gracia sin temor, sin pena, sin vergüenza. Y entonces la Biblia declara que pondremos nuestras coronas a sus pies, porque reconoceremos que nuestro galardón es el Señor, hermano, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros. Hay muchos que están buscando algo en la tierra, quieren riquezas, quieren fama, quieren salud física y muchos deseos buenos, ¿verdad? Beneficios para su familia, vivir en paz. Pero hermanos, sin el príncipe de paz no lo vas a encontrar. Ya estás cansado del camino, estás agotado, lo has probado todo, estás pensando hasta terminarlo todo. El suicidio, hermanos, el mundo quiere que tú te salgas del medio de ellos, te pisotearán, hablarán mal de ti para tomar tu posición, para tomar tu casa, para tomar tu carro a lo mejor. Yo sé lo que es que te pongan una pistola aquí en el costado y te digan, dame lo que tienes, ¿verdad? O te voy a matar. Yo sé lo que es estar a punto de la muerte por mi rebeldía, pero en la misericordia de Dios, Él tuvo compasión de este joven y me rescató, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. No sé qué es lo que tú le has estado pidiendo al Señor, pero créele. Para el que cree todo es posible, porque tú has puesto tu fe en Dios, el Todopoderoso. Él irá como gigante delante de ti. Él rompe todo yugo. Su unción, aleluya, rompe toda cadena. Él te puede dar libertad. Para algunos son batallas mentales, esas voces que escuchas que no son de Dios, y la palabra te dice a ti, te declara cómo es que tú batallas. Sí, hermanos, en nuestras rodillas, pero hay que alabarlo, hermanos, esa alabanza. Y al final, cuando tú alabas a Dios y tú eres ya de Dios, le perteneces, no estás afuera de la promesa, ya estás en la promesa, porque ya tienes la vida eterna, tienes a Cristo, tienes vida eterna. Entonces tú adoras a Dios y Él habita en medio de esas alabanzas. El tener a Dios adentro de ti, hermano, ninguna religión tiene eso. Las religiones del mundo te dicen, tú haz esto, 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 y a lo mejor tus buenas dádivas serán más que tus malas obras, y entonces entrarás en un descanso, un paraíso, etcétera, etcétera. Pero Cristo ya venció, hermanos, Él ya lo hizo todo. Ahora nosotros caminamos tomados de la mano de Él, declarando su victoria en la cruz del Calvario, y por eso es que somos más que vencedores, hermanos, por medio de lo que Él hizo. Y ahora yo, cuando lo alabo, yo declaro su victoria sobre el pecado que me ataba. Declaro victoria sobre esas mentiras del enemigo, y declaro victoria sobre la muerte. Y ya no le tengo miedo a la muerte, hermanos. Por lo tanto, no camino en temor y no soy torturado por el enemigo, pero como camino en amor, ahora todo lo espero. Ahora no estoy pensando, esa persona me va a traicionar tan pronto tenga la oportunidad. No, hermanos, yo ando creyendo lo mejor de mi prójimo. Puede que si él me enseña el cuchillo y la sonrisa, ¿verdad?, medio diabólica, y me dé a entender que me va a hacer daño, pues yo no debo ser necio, sino ya veo lo que se me presenta y me defiendo, ¿verdad? La palabra declara que el que no provee para los de su familia,
ha apostatado la fe, es peor que un infidel. O sea que hay que proveer para nuestra familia. Proveemos para la familia de Dios, pero en nuestro hogar. Si alguien está tratando de romper la puerta de tu casa para raptar a un familiar tuyo y hacerte daño, es tu deber defender a tu familia, hermanos. Amén. Un amén de todos, por favor. Amén. Es tu deber defender tu familia. No sé si tienes un bate, una escopeta o lo que sea, pero tú ora y el Señor te dará la victoria. Y sabemos que, hermano, que cuando el camino de un hombre agrada a Dios, Él hace que aún sus enemigos estén en paz con Él. Yo he tenido momentos en donde a mí me han atacado y algunos dirán, oh, eso suena loco, pero les voy a contar, hermanos. Les voy a contar. Yo una vez estaba visitando unas amistades que hoy en día están todos muertos por el vicio y muertes repentinas. Y déjeme decirle, en la casa de ese hombre, el Señor me sacó de esa casa porque ahí miraban películas feas. Y yo me recuerdo que uno de las amistades se enojó conmigo sin causa, pero quería pelear. Y él tenía fama de ser peleón. Y en ese entonces, aunque yo había sido peleón, yo no estaba entrenando, yo estaba fuera de forma, estaba bien flaquito y yo no estaba preparado para pelear con ese hombre. Y como yo no caminaba con Cristo, no tenía fuerza espiritual, pero el Señor me protegió. Él me empujó por unas escaleras para que yo me cayese y algo milagroso ocurrió. Yo patiné las escaleras como por aire, floté hacia abajo. Hermanos, yo me quedé asombrado porque cuando yo llego abajo y él está allá arriba, está así medio atónito el muchacho. Yo entonces voy a mi carro. En ese entonces tenía un Mustang bien nice. Oh, qué nice era, del 91 LX 5.0 con un motor 302. Eso sí que corría. Pero déjeme decirle, yo pienso cuando me voy a montar en el carro, porque él viene como para darme un puño, como que hace así y hay algo que evita que me pegue. Y entonces yo pienso, tan pronto me monto en el carro, de seguro que me va a patear la puerta y me va a dejar una hendidura en la puerta. No me tocó. Hermanos, el Señor me protegió 3 veces en ese ataque y vi la mano poderosa de Dios. Apenas yo tendría a lo mejor 18 años de edad. Claro que el Señor me estaba sacando de allí, porque ¿qué hacía yo ahí en esa casa maldita en donde tantos murieron porque no siguieron a Dios? Y el Señor tuvo misericordia de mí. Mi mamá orando, yo sé que el pastor Harry ya me conocía, él orando por mí. Le doy gracias a Dios. No se rindan, hermanos, no se rindan por esas oraciones. Sigan creyendo que la promesa de Dios de tú y tu casa serán salvos si crees. Es amén para nosotros, hermanos. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno que me dieron mucho tiempo en el reloj para compartir con ustedes hoy, porque tengo mucho para compartir. Gloria al Señor. La palabra declara en Santiago capítulo 1 unas palabras muy importantes para la iglesia. Vayan conmigo a Santiago capítulo 1. El pastor Santiago era medio hermano de Jesucristo. Y como estaba compartiendo con Manuel hace unas noches, el nombre Santiago es un nombre añadido más adelante. Él en realidad era Jacob en hebreo, pero con el tiempo algunos nombres han cambiado. No nos confundimos. En el cielo sabremos que al ver al pastor Santiago, Jacob, él tendrá un nuevo nombre, así como nosotros. Pero reconocemos que el Señor lo usó grandemente para traer instrucción en la iglesia en Jerusalén y alrededor del mundo, porque muchas doctrinas que se habían compartido tenían que ser completas, o sea, llenadas completamente con la sana palabra. El trabajo del pastor es unir la palabra de Dios de una manera que se pueda recibir completa. No podemos solo enfocarnos en una doctrina en la Biblia, sino en todo lo que la palabra de Dios enseña. Hay cosas en la Biblia que a mí me ponen incómodo, porque son cosas que me dejan saber a mí, todavía te falta campo para correr. Todavía tú no has llegado, todavía te falta, pero sigue creyendo que en Dios todo es posible. Y aquí declara en el verso 19 de Santiago 1, leemos: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, ahí pudiésemos nosotros dedicar horas de ejemplos cuando nosotros vimos una persona no obedecer este mandamiento del Señor. Y hay personas que piensan los mandamientos solo son los 10 mandamientos, o el nuevo mandamiento que el Señor nos da. Un nuevo mandamiento os doy, que así como yo los he amado,
vosotros os améis los unos a los otros. Amén, es un nuevo mandamiento, amén. El Señor coge la ley y la expande, la hace imposible de guardar sin el Espíritu de Dios dándote el poder de cumplirla, porque solo se puede cumplir por la gracia de Dios en nosotros, porque la gracia de Dios te da el poder de vivir una vida agradable. Y entonces hemos visto hombres que se llenan de ira por una injusticia y entonces van y cometen otro crimen, otra matanza, se vengan, ¿verdad? El hombre es muy vengativo. No sé si han visto la historia de la humanidad, en donde cuando en una familia ocurre una catástrofe, los hermanos que sobreviven van y se vengan y botan sangre. Alguien derramó sangre y ellos van y derraman la sangre. Y entonces ahí vemos la enemistad de familias que dura generaciones. Vemos como en Israel, judíos y árabes, los hijos de Ismael y los hijos, ¿verdad?, de Jacob. Vemos, hermanos, vemos los hijos de Isaac. Vemos cómo hay ese odio, esa enemistad, porque no se perdonan. Sin el amor de Dios tú no puedes perdonar, porque Cristo, ¿cómo nos muestra el amor? En la cruz Él le declara al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el primer mártir después de Jesucristo, Esteban, si no me equivoco, él declara similar manera porque él aprendió del maestro. Y qué grande impacto, porque ahí estaba Saulo escuchando y viendo ese testimonio. ¿Qué testimonio tú le vas a dar al mundo, hermanos? Más te vale que entonces te guíes por esta gran palabra. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, usted la desecha y yo, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Los que estaban el viernes se recuerdan que estamos hablando de esa semilla. Hermanos, cuando esa semilla entra a tu corazón y empieza a dar fruto, tú tienes que cuidar de ese terreno, lo que es tu corazón. Mi esposa y yo hemos visto en las décadas que hemos estado juntos, y by the way, mi amor, qué linda palabra me diste hoy en el carro. Si no hubiese estado guiando, me hubiese puesto a llorar, porque me ha dado unas palabras tan lindas, de tanto ánimo. Que Dios te bendiga, mi amor. No pudiese haber tenido una mejor esposa. Dios te bendiga. Sinceramente, el Señor es bueno. El Señor sabía que yo necesitaba escuchar unas palabras y me las dio a través de mi esposa. Eso es lo que debemos ser como creyentes: dar una palabra a una persona proféticamente que necesita escuchar, pero es solo si tú estás en esta palabra. No son sabiduría humana, es sabiduría divina. Y aquí declara: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid. Tú recibes con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuán fácil te es recibir algo con los brazos cruzados? Imposible. Tienes que disponerte a recibir, ¿verdad? Puede que te golpeen, pero al mismo tiempo puede que te den un regalo. Por lo tanto, abres los brazos y recibes el regalo, esa palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, y siempre que hay un pero, hay que reconocer que entonces estamos entrando como que en una condición, una declaración que te demuestra que tú tienes que participar, ¿verdad? Porque la Biblia declara que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sí se puede ir en dos líneas con esa enseñanza, pero entendemos, hermanos, que la Biblia declara en Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de Dios. O sea que hay algo que ver en el reino de Dios que es espiritual, que si una persona no se atreve, si es cobarde, si se avergüenza de Jesús y de sus palabras, esa persona no entrará en el cielo. Y no es una fuerza que uno consigue haciendo ejercicio físico, porque entendemos que eso solo es temporero, como declaraste, mi hermano, ¿verdad? Tiene que ser un ejercicio espiritual, hermanos, en donde nos ejercitamos a batallar espiritualmente hablando. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que eso es una de las del peligro más grande que vemos hoy en día, es que la persona que cree, porque hay muchos que creen en Dios pero no son salvos. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Aquí en Santiago declara la palabra que hacen bien en creer que Dios es uno,
O sea, es bueno que tú creas que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién es Dios? El gran yo soy, como le enseñamos el viernes en la noche. Pero ¿qué ocurre? No es suficiente creer eso, porque aún los demonios creen y ellos tiemblan, porque sabe el juicio que les viene, porque desobedecieron la palabra de Dios en el cielo, rechazaron el dominio de Dios y quisieron ellos establecer su propio reino en rebeldía contra el soberano rey, y Dios no puede permitir eso en su presencia, y votó al diablo y sus ángeles del cielo como un rayo, como un relámpago. Y entonces él vino a la tierra a causar división, pero como para el Señor no hay sorpresas, él usó aún la rebeldía del diablo para demostrar su gracia y amor a aquellos que lo reciben como Padre. La Biblia está toda conectada, hermanos. Y sabemos entonces, yendo ahora a Génesis 11, van a entender por qué comencé de esta manera a predicar, hermanos. Porque en Génesis capítulo 11 vemos a la humanidad a punto de crear el primer reino terrenal que la Biblia describe allí en Babilonia, en la tierra de Sinar. Y dice en el verso 1 de Génesis 11: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Era un lugar en donde había suficiente agua, había suficiente leña, había la capacidad de construir, de establecerse. Pero el Señor le había dado un mandato a Noé, y era que se esparcieran por toda la tierra, procrearse y tomar dominio sobre la tierra. Y aquí vemos que el hombre desobedece la palabra de Dios porque no quiere esparcirse, sino que quieren unirse como un hombre. Acaba de ocurrir el diluvio unos años antes. ¿Y qué ocurre? Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Imagínense cómo ya estaban echando adelante en tecnología. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Wow. Hermanos, ¿vieron lo que el hombre unido en una sola lengua, una sola palabra, decide en rebeldía a Dios crear una gran ciudad, en donde en esa ciudad ellos se van a juntar para tener poder, hacer una torre para hacer un nombre? Algunas traducciones hablan un nombre, o sea, para que ellos sean recordados, para que la gente diga: wow, mira lo que ellos hicieron. Porque no es lo que Dios les estaba diciendo hacer, es lo que ellos querían hacer. Y no solo eso, una torre que si volvía a caer un diluvio, ellos entonces podían sobrevivir. Y ahí demuestra que no creyeron el pacto del arco iris, porque el Señor le declaró a Noé múltiples veces que él no iba a destruir la tierra con agua, y le iba a dar un pacto para el Señor siempre tenerlo en mente, y para que su humanidad recordase el pacto de que él no iba a traer destrucción por agua. Pero como el hombre, cuando rechaza a Dios, tuerce la palabra, porque ese es el ataque del enemigo, la serpiente, ponerte duda en la palabra. Por eso es que en Santiago leímos: no seas oidor nada más, sino hacedor, porque si no te engañas tú mismo. Fíjense qué astuto es el enemigo. Si él no te puede engañar a ti directamente, él permite que tú mismo te engañes, porque tú tienes deseos y pasiones, tú tienes codicias, tienes lujurias, y si no te sometes a Dios, entonces te sometes a Satanás. Si tú no siembras con Dios, estás esparciendo. Si tú no estás con Cristo, estás en contra de Él. Hermanos, si no eres una oveja del Señor, entonces ¿qué eres? Puedes que aparentas ser oveja, pero es un cabrito.
y tú brincas y vas para donde tú quieras, no escuchas la voz del pastor, siempre andas jorobando y molestando. ¿Y qué ocurre? Al final del día todo va a salir a la luz. El Señor va a dividir, ¿verdad? Él va a dividir las ovejas de los cabritos, unos a la derecha, bienvenidos, otros a la izquierda, malditos. Escogemos, amén, hermanos, escogemos, diariamente escogemos, pero más que todo en el momento que tú te rindes al Rey soberano y tú le dices: Señor Jesús, confieso que tú eres Señor, declaro que tú eres Señor, creo en tu poder de vencer la muerte por medio de tu sacrificio en la cruz. Ahora vivo para ti, lo que me resta en esta vida natural. Gloria a Dios. Yo creo que resucitaste en el tercer día. Aleluya. Bueno, entonces ahora obedecemos la palabra. Pero aquí vemos a la humanidad queriendo hacer una torre, una ciudad, hacer un nombre. Y qué rebeldía, porque no quieren, dice, y hagamos, aquí declara por qué, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea que el hombre no quiere obedecer el mandamiento de Dios de ir por toda la tierra y no quieren ser esparcidos. O sea que no se van a dejar torcer, no van a doblar las cervices, el cuello, no van a doblarse. Pero ¿qué ocurrirá? Tarde o temprano toda rodilla doblará y toda boca confesará que Jesús es Señor. Por lo tanto, el necio, amén, amén, gloria a Dios, ha dicho: no hay Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque la persona que vive en rebeldía con la palabra de Dios no cree en Dios en realidad, porque no creen que Dios es justo y te va a devolver a ti lo que tú estuviste sembrando. Él no será burlado. Todo lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Por eso es que si tú siembras palabras bonitas en las vidas de otros, vas a cosechar bendición de regreso. A lo mejor esa persona no lo reconoce, así como yo reconocí las palabras bellas de mi esposa esta mañana. Pero hermanos, si tú bendices cuando te maldicen, tu Padre Celestial está mirando. Si tú das sin que otros sepan, tu Padre Celestial lo que ve en secreto y lo que tú haces en secreto, Él te lo recompensará en público. Hermanos, por eso es que servimos un Dios justo y bueno y no nos preocupamos cuando vemos al malo prosperar. ¿Entienden, hermanos? Vamos al Salmo 37. Muy crítico entender esto, porque a veces vemos como los que desobedecen a Dios parece que les va bien en la tierra. ¿Se han dado cuenta? Vemos como estos pillos a veces van a la cárcel por un año después de haber defraudado a las familias de sus retiros, y al año salen, se compran un yate y se van para las islas y se desaparecen de los Estados Unidos. Y dicen: oye, pero ¿y dónde está la justicia de Dios? Espérate. 100 años en la tierra es como la grama que está en la mañana y en la tarde ya se ha desaparecido. Es como un poquito de humo, hermanos. Le tenemos que pedir al Señor que nos enseñe a redimir nuestros días, a redimir el tiempo, a reconocer que el Señor tiene marcados los días de nosotros en la tierra y nosotros no sabemos cuándo nos toca la partida. Tenemos que estar listos. En el verso 1 de Salmo 37: no te impacientes a causa de los malignos. Hermanos, no te impacientes cuando veas a los globalistas prosperando, tomando control del mundo. No te impacientes cuando veas a ellos tratando de reconstruir la Torre Babel en Europa y tomar dominio de los Estados Unidos y destruir nuestra economía. Está ocurriendo, lo estamos viendo con nuestros ojos. Está ocurriendo, hermanos. Estamos a punto de entrar en ese periodo que la Biblia llama la gran tribulación. Pero yo no creo que los santos de Dios antes de la gran tribulación entrarán en ella, nosotros, porque el Señor va a rescatar a su novia de la hora de prueba que viene sobre los habitantes de la tierra. Y eso es a los que le obedecen, porque en Apocalipsis capítulo 2 y 3 el Señor le da aviso a la iglesia, y algunos se irán y otros se quedarán. Amén. Para mí eso es bien claro. Y yo no soy legalista, pero sí yo creo en la palabra de Dios. Y si Él promete algo en su palabra, más me vale a mí que yo la crea. Y dice: porque como hierba serán pronto cortados. Eso es a los que hacen iniquidad. Y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová.
en Yahvé y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Wow, eso me da a mí una paz, porque la verdad me va a apacentar a mí. Imagínate, Jesucristo declaró que Él es el camino, la vida y la verdad. Y Él declara en la oración del sumo sacerdote, para los que no estaban aquí el viernes o escucharon por el internet, que Él nos santifica en la verdad y declara que su palabra es verdad. O sea que, hermanos, ¿te sientes que Dios está cuidando de ti? ¿O te sientes que estás por todos lados y no estás comiendo junto a delicados pastos? Bueno, tú participas con el pastor. Estamos hablando ahora de nuestro gran pastor celestial, que es al cual el pastor Harry, el senior pastor, y yo, su servidor, le daremos cuenta. Por eso es que hay que tener cuidado, querer ser maestros, porque el Señor nos va a juzgar más severamente, porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir, hermanos. Gloria a Dios. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y la apacentarás y te apacentarás de la verdad. Deleítate, aquí viene la clave. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya y aleluya al Señor. Deleítate. Cuando yo era joven, yo me deleité en los deportes. Me deleité en el buceo, en el meterme en el agua con una máscara, un tanque, ¿verdad? No sé cómo se dicen los flippers, las zapatillas, ¿verdad? Esas que parezco una foca. ¿Cómo se dicen? Las aletas. Bueno, ahí yo me metía y yo iba profundo en el agua. Llegué hasta casi 150 pies debajo del agua para sacar mis certificaciones de buzo. Para mí eso era una maravilla. Era casi como en el espacio, porque yo quería ser astronauta. Yo quería hacer muchas cosas. Pregúntame un mes, ya quería hacer otra cosa. No sé, como que vivía muy rápido. Pero quise ser astronauta, pero no me daban permiso de ir en el Space Shuttle. Pero sí pude ir debajo del agua allá en Puerto Rico. Y qué maravilla. Pero ¿qué ocurría? Yo siempre estaba buscando algo que me diera satisfacción. Y si no era el deporte, era el buceo. Si no era el buceo, eran las artes, eran los libros. Siempre como que tenía un hambre, y buscando y probando y tratando. Pero es cuando finalmente el Señor me rescata, me enamora, me salva, me perdona, me llena. Y yo entiendo ahora mismo: deleítate. Un deleite. ¿Qué es lo que a ti más ocupa tus pensamientos? ¿Es el bienestar de tus hijos? ¿El bienestar de tu esposa? ¿El poder proveerle? Está bien, pero recuérdate que el Señor cuida de los lirios, cuida de las golondrinas. ¿Cuánto más no vales tú? No tengas pena, no andas buscando las cosas terrenales, sino que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y todas estas cosas, las cosas que los paganos buscan, ¿verdad? Comida, seguridad, ropa, eso vendrá por añadidura, hermanos. No busquemos las añadiduras. Las añadiduras vienen por su cuenta. Tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que tú deseas? El Señor ha declarado que en donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Pues te pregunto, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que a ti te motiva? ¿Verdad? Creo que es Marcos Witt el que tiene la canción Jesucristo es el motivo de mi canción. ¿Verdad? Qué lindo cántico, hermanos, cuando tenemos un motivo. Y ese motivo es el creador del universo, porque entonces tus deseos en tu corazón serán deseos divinos, porque vendrán del trono de Dios, porque todo lo bueno, declara Santiago capítulo 1, toda buena dádiva, todo viene de nuestro Padre Celestial. Vamos a regresar, hermanos. Mira cómo se conecta la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 nuevamente. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, alabado eres, Padre. Todavía estoy entrenando esta Biblia nueva a abrirse en donde yo quiero ir. Yo me quedo fascinado cuando abro la Biblia y ahí cae. Esta vez no, pero casi. Aleluya. Verso 4 en el capítulo 1 de Santiago.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Wow. Significa, tienes que ser paciente con lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando tú vienes delante del gran Dios yo soy, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, el alfa y el omega, tú no dudas que Él puede y Él desea el bien para tu vida. Él puede que en este momento su respuesta sea todavía no, pero en mi providencia la respuesta es sí, amén, porque Él ha puesto en ti un deseo. Él te ha declarado: tú te deleitas en mí y yo te concederé esos deseos si oras de acuerdo a mi perfecta voluntad. Por lo tanto, eso es mi deseo, estar en tu presencia, Señor. Y yo creo que si tú has declarado algo para mí, es así, amén. Aunque yo todavía no lo vea, aunque yo no lo pueda tomar de la mano, como tu palabra lo declara, ya es cierto, ya es verdad. El cielo y la tierra pasarán, declaró el Señor Jesús, pero mis palabras nunca dejarán de ser. La palabra de Dios no puede ser destruida, porque Dios declara que Jesús es el verbo hecho carne. La palabra de Dios activa. Dios es, y nada lo va a detener. Dice verso 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Realmente es una persona atribulada. Es una persona que cada vez que toma una decisión se arrepiente. Siempre piensa: ay, si hubiese hecho aquello. Y está bien aprender de nuestros errores, hermanos, pero hay personas que viven torturados, continuamente dudando si tomaron una buena decisión. Y yo te pregunto, si tú estás rodeado de consejeros, si tú te dejas llevar por el Espíritu Santo, que te va a guiar a toda verdad, y la palabra de Dios es tu lumbrera, ¿por qué dudas? Si estás en obediencia. Ahora, si eres desobediente, tienes razón para dudar, y entonces eres de doble ánimo. Y ahí sí que el Señor no te ayuda hasta que seas humilde. Cuando reconoces que tú por tu cuenta no puedes. Si tú tratas de construir una ciudad, una torre, si tú tratas de levantarte tú como Dios y rechazar el dominio de Dios sobre tu vida, no vas a poder contra Dios. Él va a traer confusión. Ya es lo que ocurrió en la Torre de Babel. Él vino y confundió el lenguaje de los hombres y los esparció por la tierra, porque Dios sabe que si el hombre se une, logrará lo que quiera hacer. Y el Señor no estaba de acuerdo con esa rebeldía, porque ya Satanás lo había hecho en el cielo y Dios no podía permitirlo. O sea que en el plan soberano de Dios, Él tuvo que intervenir en la humanidad en ese entonces. Más adelante Él va a intervenir personalmente, Él haciéndose hombre, ¿verdad? La señal de que la Virgen concebirá. Pues aquí dice en el verso 9, tómenlo por acción: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Recuérdate, hermanos, por aquí estamos nada más pasando, somos peregrinos, estamos en nuestro peregrinaje, somos extranjeros en una tierra extraña. No le pertenecemos al mundo. Está bien que te compres un terreno. Mira, por mí me daría alegría que cada uno de ustedes tuviese un rancho con el nombre de su familia en un letrero grande, ¿verdad? En donde tú declaras la palabra de Dios, en donde la comunidad sabe, ahí viven creyentes y tú los invitas a comer. Es más, es lo que debemos hacer: invitar a comer los que no nos los pueden pagar de regreso.
Debemos nosotros ser una luz en nuestras ciudades. No nos escondamos más, hermanos. Si el Señor te ha permitido estar aquí en los Estados Unidos, no andes con temor, hermanos. Tú camina libre, ¿verdad? Cuando allá afuera quiten todas las restricciones, camina libre, hermanos. Pero mientras tanto, perseverando, sabiendo que Cristo viene pronto. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, verso 11, la hierba se seca. Por eso es que el rico tiene que reconocer, tarde o temprano, él también morirá. No ponga su confianza en las riquezas. Dice, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Hermanas todas preciosas, quiero decirles, si tú llegas a los 70, 80 y 90 años, no hay crema, no hay retinol, no hay oil of Olay que te mantenga así como una manzana nueva. Te vas a poner como una pasita. Acéptalo. Una pasita bien arrugada. Y gloria a Dios, yo espero que todas ustedes se pongan como pasitas arrugadas si el Señor nos extiende la vida aquí en la tierra, porque entonces lograrás más para el Señor en este peregrinaje. Pero si Él te llama hoy al cielo, ¿qué importaba el aspecto físico? Lo que importa es lo interno. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Como ciudadanos o residentes o turistas en los Estados Unidos, todos nosotros realmente somos ricos si nos comparamos al resto del mundo. Yo he viajado a lugares bien pobres. Y hermanos, yo he visto pobreza que me imagino que algunos de ustedes han conocido, pero realmente somos ricos aquí en los Estados Unidos. Más nos vale en todo lo que tenemos que no lo tengamos muy apretado, livianamente, porque le pertenece a Dios. Y el Señor da y el Señor quita. Esto todo le pertenece al Señor. Somos mayordomos, como el pastor nos enseñó hace varias semanas. Y después entramos ahora en una parte tan crítica en la palabra de Dios, en donde declara que vamos a tener pruebas. Quiero que ustedes, recordando la palabra que compartí hace varias semanas sobre las tribulaciones, hermanos, tú leas del verso 12 al 18 por su cuenta. Pero hermanos, pongamos nosotros nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora vamos a 2 de Timoteo. Pienso para concluir. En el capítulo 2 hasta el 4 estaremos visitando rápidamente. Todavía tengo mucho tiempo. Respiren, hermanos, no se me duerman, no los quiero aburrir. Algunos me dicen que no se aburren, pero otros no sé, algunos los cojo que están ahí medios dormidos. Está bien, si estás muy cansado, pienso que a lo mejor este es el mejor lugar para una siesta, pero espero que no, ¿verdad? Porque no sería bueno que el rapto ocurra y tú te quedes dormido y te abras los ojos. ¿Qué pasó? No, hermanos, estoy seguro que eso no le va a pasar. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1, palabras de ánimo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora entendemos que es el apóstol Pablo en una de sus epístolas, a uno que él consideraba un hijo espiritual, aunque tenía herencia bíblica, ¿verdad? Familia, fe cristiana en su familia. Pero Pablo lo ama y por medio del Espíritu Santo fue inspirado a darnos estas palabras a nosotros también. O sea que no es solo para Timoteo, pero es para usted. Aplíquesela en su vida. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjese, no dice esfuérzate en la ley, esfuérzate en la gracia. En la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el deseo de nuestro pastor Harry. Él desea que nosotros, tomando la visión de la gran comisión, declaremos el amor de Dios a todos, aquí, más allá y hasta el fin del mundo. Y como Él ha prometido estar con nosotros,
no tenemos temor de lo que el hombre haga. Si nosotros captamos la visión de declarar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, y la vivimos y nos amamos y nos perdonamos, hermanos, la iglesia no tiene temor de las puertas del Hades, porque ellos no prevalecerán contra la iglesia, porque el Señor estableció su iglesia sobre la roca. Y si tú estás sobre la roca que es Cristo, y tú confiesas que Él es el Mesías, el ungido de Dios, entonces tu Padre Celestial te lo ha revelado, así como a Pedro. Y entonces tú no irás a ningún otro lugar, porque ¿quién más tiene palabras de vida? Él es nuestra vida eterna. Aleluya. Por lo tanto, enseñaremos también a otros. Verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto regresa al mensaje del sufrimiento de un creyente. Si vas a sufrir, te van a rechazar, se van a burlar, a lo mejor te golpearán físicamente. No estamos exentos a que caiga la lluvia sobre los buenos también, como declara la palabra del Señor. A veces cosas malas le ocurren a personas que han sido santificadas por la palabra de Dios. Pero el Señor promete en Romanos 8 que todas esas cosas trabajarán para bien en mi vida, porque yo he sido llamado por Dios, escogido por Dios, y yo amo a Dios. Por lo tanto, no me escondo del calor del fuego de la tribulación o la purificación que Dios haga en mi vida. Y ahora tengo que tomar una callecita a la izquierda para que hablemos de esto. Hermanos, en la iglesia, así como vivimos como creyentes, no solo juntarnos para adorar a Dios y después regresar a las casas individualmente, hay que vivir en comunidad. Tú ves en el libro de los Hechos el ejemplo de los santos. Ellos se ayudaban, ellos se visitaban. Amén, hermanos. Es crítico que nos visitemos, que nos ayudemos, que nos exhortemos. Pero cuando tú te pasas tiempo con otra persona, vas a verle más de cerca las arrugas. Y ahora me refiero a las faltas, a lo que a ellos les hace falta en su vida, que a lo mejor ya tú has recibido de Dios. Tú has recibido cierto conocimiento bíblico que a lo mejor tu hermano prójimo, tu hermano creyente de esta iglesia no ha recibido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Oh, pastor, no va a creer, fulano de tal. O vas a mostrarle gracia y vas a estar ahí para ayudarlos en su dificultad. Claro que hay cosas que hay que compartirlas. Hay ciertas conductas que uno diría, wow, eso es abuso de un menor de edad. Tú sabes, eso es un crimen. Ya eso es otra cosa. Pero estamos hablando, hermano, estamos dispuestos a amarnos como el Señor nos amó y vivir juntos en armonía. No significa que no van a haber pruebas y dificultades, discusiones. No tengas miedo de tener una conversación difícil. Hermanos, no tengamos miedo de confrontación bíblica, pero no con la ira del hombre, ¿verdad? No airados, llenos de enojo, sino ser bíblicos en el amor, hermanos. Es muy importante, porque para nosotros crecer como la familia de Dios que somos aquí en Templo de la Trinidad, hay que ejercitarnos como buen soldado. Y a veces hay que nosotros morir a lo que yo quiero para vivir a lo que Dios está haciendo en la vida de otro. Ponlo en el altar, tú sabes, ponlo en el altar. Así como Abraham tuvo que poner a su hijo en el altar. Señor, tú me diste este ministerio, tú me diste esta bendición, tú me hiciste una promesa de hijos, ¿verdad? Que no se iban a poder contar como las estrellas en el cielo y la arena en la orilla del mar. Pero tú me has pedido que te lo entregue de regreso. Tú entrégaselo. Y tú ten fe que aún si bajas la mano con el cuchillo, el Señor te devolverá eso vivo. Abraham tenía fe de que él iba a recibir a su hijo, porque él le declaró a los sirvientes: espérennos aquí abajo, que el muchacho y yo regresaremos. O sea que él tenía fe de que lo que Dios había prometido le iba a cumplir. Él no sabía cómo, pero aún de muerto se lo iba a traer de regreso. Ten fe en que lo que Dios ha prometido, Él logrará. Amén, aleluya. No sé a quién le tocaba. Dice el verso 4 de
Segunda de Timoteo capítulo 2. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otras palabras, todos nosotros como soldados en el servicio al Señor debemos reconocer lo que nos va a desviar del llamado y debemos tomar el ejemplo de un soldado real, que él obviamente al ser enlistado o a entregarse al servicio de un ejército, él ahora su enfoque tiene que ser el ejército. Pues hermanos, como creyentes a veces hay que morir a nuestro imperio, a lo que nosotros vimos como nuestra visión de joven. Yo les dije, yo quería ser astronauta, yo fui buzo, yo he sido muchas cosas, he tenido 3 carreras profesionales, al mismo tiempo que bivocacionalmente he sido pastor. Pero hermanos, mi deseo más grande ya no es tener el carro del año, la casa más bonita con un nombre afuera que diga Madera. Ya ese no es mi deseo, aunque es lindo el tener una propiedad, el tener un carro bueno. Ahora mi deseo más grande es proclamar el amor de Dios al que quiera escuchar. Y los que el Señor nos trae a colaborar juntos, pues que podamos colaborar juntos. Ese es mi deseo más grande. O sea que ya yo no estoy creciendo mi reino, ahora yo estoy ayudando a crecer el reino de Dios, hermanos. Y ese es nuestro llamado alto, conocerlo a Él y proclamar su amor a todos. Seguimos. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Yo me recuerdo haber visto esos atletas que rompieron récords globales en las Olimpiadas para después ser desacreditados porque habían tomado drogas no lícitas para ayudarse a recuperar en su entrenamiento, y les borraron el nombre de los récords, le quitaron la medalla de oro y se la dieron al que la corrió correctamente. Por eso como creyentes no podemos hacer trampa, no podemos entrar por otra puerta, solo por Jesús. Él es el buen pastor, ya conocemos su gran amor. Ahora nos toca a nosotros demostrar que realmente creemos en Él y no tomar atajos, desvíos. Y si te has desviado, regresa al camino recto, hermanos. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Wow, cuando yo estaba meditando en esa escritura, yo me quedé pensando, porque como que nunca la había visto. No sé cuántos de ustedes han leído la Biblia muchas veces, pero de repente lees algo que tú dices, wow, nunca había visto eso, como que no lo había entendido, al menos no como lo entiendo ahora. Por eso es que hay que meditar en ella día y noche. Y ahí me da a entender que hay personas que desean el fruto de un trabajo que todavía no han ni comenzado. ¿Alguna vez te ha pasado? Aquí en los Estados Unidos te enseñan eso. Te dicen, no te preocupes, serán pagos fáciles. Solo firma la línea y aquí te damos un estéreo nuevo. Todavía no has trabajado para comprar el estéreo, pero ya te van a vender el estéreo, que es el fruto a lo mejor de parte de tu trabajo, pero ya tú tienes en tu casa el estéreo. Y después tienes otra cosa y otra cosa y otra cosa, pero todavía no has trabajado para tener eso, pero ya tienes eso. Y eso causa en nosotros como creyentes modernos, viviendo en los Estados Unidos, una nación pagana. ¿Ustedes sabían que los Estados Unidos es una de las naciones más paganas en todo el mundo? A muchos dicen que los Estados Unidos es una nación cristiana. Déjeme decirle, hay cristianos en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no es una nación cristiana. Los Estados Unidos actualmente le envía dinero a grupos terroristas en el Medio Oriente que están actualmente lanzando misiles para matar judíos en Israel. ¿Eso te asusta? A mí me asusta decirlo. Es como que a veces la verdad la tenemos y no nos atrevemos a decirlo. Miren, ese es el gorila de 800 libras en el cuarto. Hay un gorila, hermano. No lo mires, ahí te ataca. No lo mires, ahí está. Tenemos que bregar con eso. Los Estados Unidos es una nación pagana que está apoyando a terroristas a matar judíos en Israel. Y el que ataca a Israel se está metiendo con el que ha prometido restaurar a la nación de Israel. Hermanos, viene juicio contra los Estados Unidos. Viene juicio grande. Rusia nos infiltró todos nuestros sistemas técnicos el año pasado, comenzando en marzo.
Yo trabajé para una compañía de tecnología. Esto es un área en donde yo conozco bastante de tecnología de seguridad para evitar ataques de terroristas. He estado en reuniones con personas que pelean contra terroristas en el gobierno y me han hablado claramente. Por años los Estados Unidos ha estado peleando contra terroristas y los americanos no saben, excepto los ataques que salen en las noticias. Y a veces salen en las noticias y no nos dicen que fue un ataque de terroristas. Pero la nación que más misiles nucleares modernos tiene, ya tiene a los Estados Unidos atrapados. Y la nación con más soldados en el mundo, China, ya tiene las fuerzas navales más grandes de todo el mundo. Y ellos tienen alianzas en contra de los Estados Unidos. Hermanos, no es que de repente digamos, bueno, vámonos para México, vámonos de regreso para El Salvador, yo me voy para la isla allá en el Caribe, a Puerto Rico. No es que corramos, hermanos, pero es ver la verdad, los días en que vivimos. Y yo no me voy a asustar. Yo no voy a ser de esos que ven entonces y se van a llenar de cobardía y de temor y se van a esconder. No, yo voy a poner mi fe en el Cristo de la gloria. Yo no voy a dudar más la palabra de Dios. Y sabiendo que los días son malos y los días se acortan, pues ¿qué debo estar haciendo yo? Más que nunca creyendo esta palabra y viviéndola, hermanos. Honestamente, yo pudiese concluir el sermón ahora. Dirían, oye, qué corto. Pero déjenme decirles, hermanos, eso, lo que dice en Eclesiastés, oh aleluya, Eclesiastés capítulo 12. Si me ayudan allá arriba, llegar a Eclesiastés capítulo 12. Los últimos 2 versos. Me lo pueden poner en la pantalla grande. Cuando lo tengan me hace enseña. Hermanos, debemos reconocer en los días de nuestra juventud más que todo la palabra de Dios. Dice, tomará un momentito. Aleluya. Yo no tenía esto preparado aquí en mi Biblia, pero ya. Aleluya. Eclesiastés capítulo 12, verso 12. Eclesiastés capítulo 12, verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Yo estaba pensando en estos últimos días, viendo mi biblioteca pastoral que yo tengo, y yo, wow, que muchos libros he leído, pero muchos de estos libros han sido como una merienda, como Cheetos a lo mejor. Sabe bueno al principio, pero después no me nutre bien. ¿Ves? Después me aguanta. A veces hay que tener cuidado leyendo mucho sobre la palabra de Dios, pero leer mucho la palabra de Dios. Y ahí está el gran sabio Salomón declarando, hey, no hay fin de hacer muchos libros. O sea, nunca terminarías leyendo todos los libros. Actualmente, globalmente en el mundo se escriben más de 1000 libros que son publicados y los puedes comprar por medio de Amazon. O sea que tú y yo tenemos la capacidad de a lo mejor leer 1 a 2 libros semanalmente, pero semanalmente se crean más de 1000 libros. O sea que la mayoría de los libros que han sido escritos, tú y yo nunca los vamos a leer, porque hay toda clase de libros. Sé muy selectivo en lo que tú ocupas tu tiempo y lo que tú lees. Y especialmente hoy en la cultura distraída. ¿Cuántas veces tú estás hablando con alguien y de repente el teléfono les vibra o les suena y rápido, un momentito, ¿de qué estábamos hablando? Exactamente. Estamos distraídos, hermanos, distraídos de la palabra de Dios y distraídos a conectar con el prójimo, porque hemos creado y nos hemos adaptado a como la cultura nos dice que debemos ser. Es más, ya han encontrado que la gente tiene una vibración fantasma en la pierna. ¿No has a veces creído que te vibró el teléfono y tú lo sacas y nada? Y lo vuelves y lo pones en la pierna. Es como que ya tu cuerpo está temblando porque necesita eso. ¿Qué dijeron en Facebook? Oh, mira qué lindas vacaciones. Ay, amor, ¿por qué nunca me llevas a la playa? Andamos como que buscando, hermanos. Pero aquí está este gran sabio diciendo, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin
de todo el discurso, si yo parase ahora, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Wow, hermano, qué palabra más potente, ¿ah? Y yo sé que estábamos en Timoteo, pero quiero ahora ir a Juan capítulo 5. ¿Le gusta como yo digo Juan 5? Es mi acento. Hermanos, no pude llegar a esto el viernes, lo pasé por encima, pero hoy quiero entrar un poquito ahí y concluiremos. Ustedes en sus hogares leerán Santiago, leerán las 2 epístolas que Pablo le escribió a Timoteo. Hermanos, leerán el libro del Apocalipsis. Hermanos, usted va a escudriñar la Sagrada Escritura, porque ahí les habla de su Padre Celestial. Pero sobre todo, hermanos, vamos a enamorarnos más en Cristo, deleitarnos en su palabra, realmente querer venir aquí a la casa de Dios y alabar a Dios con el pueblo santo, el perdonarnos, el ya dejar las envidias, ya dejar las quejas, ya dejar lo que nos evita soltarnos completamente y entregarnos a la obra. Y servirnos los unos a los otros en el temor de Dios. La Biblia dice que nos debemos someter los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Por qué en el temor de Dios? Porque le daremos cuenta. Todo saldrá a la luz, hermanos. La manera en que yo te trato a ti, en cómo yo te hablo y en cómo yo hablo de ti. Porque hay personas que te hablan bien de cara, pero de espaldas te hablan mal, ¿verdad? Y eso es bien peligroso, porque entonces ya esa persona está caminando con la levadura de los fariseos y no lo realiza. Recuérdate, un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a los discípulos? Ellos ni captaban. No trajimos el pan. Ellos no entendían. Es la hipocresía. ¿Entiendes? Que el Señor nos limpie de ser hipócritas, ¿verdad? De tener máscaras. En la iglesia soy así y en mi casa soy así. Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y esposas, sean muy pacientes con sus maridos, ¿verdad? En donde si tu marido no camina con Cristo, tú te lo ganes con tu conducta. No tienes que decir nada, con tu conducta lo vas a ganar. No significa que no puedes predicar, porque hay personas que dicen, no, hay con la conducta. Sí, pero si el Señor te da una palabra, tú tienes que darle una palabra, porque a lo mejor es una palabra de gran ánimo. Nuevamente regreso. Mi esposa me dio una gran palabra de ánimo para mi vida. Eso fue dulce para mí, me dio fuerzas a mí. Probablemente por eso es que estoy aún más alegre, porque tenemos un impacto real en la vida de nuestra familia. Joven, a lo mejor es que tú finalmente aceptas que tu papá es el sacerdote del hogar y tú permites que tu papá te instruya, porque hay jóvenes que se creen que saben más que sus papás. Cuidado con la soberbia y el orgullo. El orgullo viene antes que la caída. O sea que si te crees fuerte, cuidado que no caigas. Cuidado, porque hay personas que se creen tan fuerte en Dios que al día siguiente van a caer tristemente. No significa que no va a haber restauración, pero ahí se pierde el testimonio y ahí toma más tiempo la escuela del desierto para esa persona. Jesucristo en Juan capítulo 5 toca tantos puntos que sería prácticamente imposible para mí leer el capítulo en 3 horas con ustedes y no ir a 1000 otras escrituras. Así de potente es esta palabra. Sean pacientes, denme unos 10 minutitos, 15 minutitos más. Verso 21 en Juan 5. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahora, el Hijo declaró, yo no juzgo a nadie, es mi palabra la que va a juzgar. Eso es algo sobrenatural, el entender cómo el Hijo se somete al Padre. Entonces la palabra declara que durante el milenio Jesucristo va a reinar
del trono de David. Pero después del milenio, Jesucristo le va a entregar el reino al Padre. Lee la Biblia para que aprendas del reino de Dios. Eso es algo que yo no creo que he predicado mucho en mi vida, pero el evangelio del reino de Dios, aleluya, eso ya es algo más completo que nos lleva más allá del milenio. La Biblia habla de un tiempo que es eterno, en donde mora justicia, hermanos, en donde hay cielos nuevos y tierra nueva. Ahí mora la justicia de Dios y ahí moraremos nosotros con Él para siempre. Aleluya. Dice verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, aquí nuevamente, y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¡Wow! El que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Yo sé que lo captaron. Tienes, oyes y crees, ¿verdad? Y el creer nos demuestra, Santiago capítulo 2 y 3, que no solo es creer y ya pasivamente, no, es creer activo, actuar. Abraham le creyó a Dios y le fue justificado, pero años después cumplió lo que él había creído y ofreció a su hijo. Ahí ves la fe de Dios, la fe de Abraham en Dios siendo completamente demostrada. No solo al creerle a Dios y Dios le dice, eres mi amigo porque me creíste, pero ahora lo has demostrado porque has obedecido y has actuado. Por eso es que Jesús declara en Juan 14, si me amas, guarda mis mandamientos. Yo no soy legalista, hermanos, ¿me entienden? Pero la palabra es muy clara. La palabra es muy clara. Aleluya. Qué lindas palabras. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y ahora viene una promesa, y no vendrá a condenación. Aleluya. Ya no hay condenación. Gloria sea al Señor. Qué palabra tan preciosa. Hermanos, les voy a citar uno de mis versos favoritos y a ver si ustedes saben en dónde estoy leyendo. Aleluya. Porque esta palabra es preciosa. Escuchen, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Eso está en Romanos 8, gloria a Dios. Y dice, y no vendrá a condenación, Juan 5, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando tú naciste de nuevo, tú pasaste de muerte a vida. No es algo que va a ocurrir en el futuro. Ya has pasado de muerte a vida. Tu vida va a ser diferente. Va a ser marcada por el hecho de que Cristo ha renacido en ti. Él resucitó de entre los muertos. Él está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Y el último enemigo para ser destruido, declara 1 Corintios 15, es la muerte, ¿verdad? Ese todavía, él ya le ganó, pero no ha sido vencido en el hecho de que todavía vivimos en la tierra y hay muerte. Amén. Obviamente es el pecado que ha causado la muerte. Pues Jesucristo vino a destruir las obras del pecado y a darnos vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Y eso es lo que yo creo de la palabra de Dios. Mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25 de Juan 5. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Wow. Está hablando de que los pecadores que no han conocido que Cristo es el Mesías oirán la voz de la palabra de Dios, y cuando creen ellos viven el nacimiento nuevo. Ahí está. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
entonces ellos al oírla vivirán. Y ya sabemos que no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores. O sea que el oír con fe, oír creyendo que Dios va a cumplir su palabra. La persona que no cree que Dios va a cumplir su palabra ha declarado que Dios es mentiroso. Por eso es que eso ofende a Dios, porque tú le has dicho al que lo creó todo y con el poder de su palabra mantiene al universo en existencia. Miren, puedo entrar en la ciencia porque yo la he estudiado un poquito. Han encontrado que hay una materia oscura que une el universo y no saben describirla. Han encontrado una célula en el cuerpo de nosotros que une todas las moléculas y es en la forma de una cruz. La encontraron unos científicos judíos, médicos. Siguen encontrando que el átomo, con la manera en que el átomo gira y se mueve, no entienden cómo es que no se suelta. ¿Qué mantiene el universo junto, funcionando? Es la palabra de Dios, porque el Señor declaró y existe porque Él lo habló. Y si Dios, que resucitó a Cristo de los muertos, ha declarado que si Él lo vivificó a Él, me va a vivificar a mí, ¿cómo yo voy a dudar? Y si yo no dudo la resurrección, porque ya Cristo resucitó, las primicias, ya yo sé, Él resucitó, Él me va a resucitar a mí, ¿cómo yo entonces voy a tener temor de obedecer la palabra de Dios? Porque Él le va a dar recompensa al que le obedezca. Y la recompensa más grande es la vida eterna. Y Cristo es la vida eterna, hermanos. No sé en dónde está tu tesoro, pero espero que esté en la perla de gran precio. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Quiero concluir esta lectura y entonces vamos a orar.